Buenos días, bienvenidos a su programa de radio La Cura por la Palabra de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, transmitido a través de Facebook Live, como siempre, cada martes a las 11 de la mañana. Hoy nos retrasamos un poquito por situaciones técnicas, agradecemos su paciencia y les compartimos que el tema del día de hoy es neurociencias y psicoanálisis, que tiene que ver las neuronas y el inconsciente. Recuerden que también podrán ver y escuchar el podcast en nuestro canal de YouTube e Instagram. Los invitamos a que se suscriban a nuestros canales de difusión en redes para que estén enterados de los temas y los programas que estaremos haciendo. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, es un placer tenerlos aquí. El día de hoy conducen Luisette González. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y su servidora Sandra Lara. Y saludamos a nuestros queridos Juan Carlos en controles y pues el día de hoy Alan no nos podrá acompañar, pero le deseamos un buen viaje. Y le damos la bienvenida a nuestras invitadas especiales, la candidata en formación Bárbara Hernández. Hola, muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí junto con la doctora. Y a nuestra querida doctora Teresa Calabres. Hola, buenos días a todos, un gusto estar acá. Y bueno, para presentarla, Luisette va a leer un poquito de su currículum, un poquito porque es extenso, pero para que puedan conocerla un poquito más. Bueno, pues presento un poquito el currículum de la doctora María Teresa Calabres. Ella es miembro titular en función didacta de APA y de IPA, miembro asociado de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, es especialista en psiquiatría, especialista en endocrinología, training en investigación clínico experimental por la Universidad de Virginia, especialista en niños y adolescentes de APA y de IPA, es coordinadora del capítulo de psicoanálisis y neurociencias de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es docente del posgrado de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, del 2008 al 2013, es directora de difusión y extensión de ILAP, el Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis, del 2014 al 2020, es coautora de libros Psicoanálisis, Sociedad, Teoría y Prácticas en el 2007, y coautora del libro Psicoanálisis Latinoamericano en tiempos de pandemia del 2022. Bueno, pues un poquito del currículum tan extenso que tiene la doctora. Bueno, después de la presentación, les recordamos que tenemos revista para regalar como cada semana, pero pues que en esta ocasión no tuvimos ningún ganador. Ya saben que a partir del día de hoy y hasta el domingo vamos a estar revisando los comentarios en el podcast. Y aquellos que deseen la revista, recuerden que tienen que escribir "quiero la revista" con el hashtag La Cura por la Palabra para participar en el sorteo. Y bueno, les voy a leer un poquito de lo que escribí a manera de comenzar a hilar para poder pensar juntos este interesante tema. Quiero compartirles que cuando Bárbara vino con la idea de invitar a la doctora para hablar sobre el interés que le surgió en el seminario de la doctora, nos emocionó tanto a Luisette como a mí, no solo por el cariño que le tenemos, ya que tiene varios semestres impartiendo seminarios en la asociación, sino por el interés que surgió en ambas y que me parece que nos transmitió Bárbara también. Yo no tengo la suerte de compartir el seminario con ellas, por lo que mucho de lo que hemos hablado y leído mientras hemos estado preparando este programa para ustedes ha sido nuevo, pero a la vez un resonar del pasado. Durante la formación como psicólogos, y me parece que como cualquier disciplina que trata de comprender al humano, se forma en ocasiones sin darnos cuenta una dicotomía cuerpo-mente, una separación, donde se comprende que uno no existe sin el otro y que lo psíquico es lo que surge de puente en el entre y gracias al contacto con los otros y el mundo externo, pero sin necesariamente generar una integración en el conocimiento que vamos construyendo. Así surge la idea de la famosa caja negra,
como una incógnita que todas las aproximaciones al mundo del OPSI buscan resolver a su manera. Los conductistas prefirieron no meterse porque no era conocible a través de la observación directa, ni medible, etc., y realizaron interesantes desarrollos sobre la conducta. Los cognitivos lo abordaron a través de procesos conscientes, y finalmente el psicoanálisis tuvo una aproximación a través de lo inconsciente. De ahí surgieron otras aproximaciones desde lo psicológico que no vamos a abordar, pero un poquito para ir haciendo un mapa. Freud inició como neurólogo, pero al encontrarse con esta caja negra en las pacientes histéricas que mostraban síntomas corporales sin el correlato de un daño en el cuerpo, comenzó a indagar y a construir una teoría del inconsciente para comprender y ayudar a estas mujeres con afecciones que la medicina no comprendía entonces y no podía tratar, al no encontrar el daño en el cuerpo, y que la ciencia del OPSI comenzaba a tratar de entender. Freud nos ofreció una teoría para comprender primero en modelos basados en el conocimiento del funcionamiento neuronal, y aquí yo pienso en el modelo del peine, en todos los desarrollos que hizo del aumento de tensión y la descarga de tensión, etc. Y que él mismo expresaba en sus escritos que en el futuro otros podrán explicar de forma más amplia estos fenómenos que él trataba de entender y de explicar, y que tendríamos más herramientas para poder comprender y observarlos. La tecnología nos ha dado más herramientas actualmente y contamos con aparatos que nos ayudan a observar el comportamiento del cerebro, a interpretar la energía para comprender más cómo funciona su dinámica, la forma de su desarrollo o deterioro. Y finalmente me llevó a la pregunta del millón: ¿cómo una carga eléctrica se transforma en subjetividad? Y por otro lado, ¿cómo podemos hacer uso del conocimiento nuevo y la tecnología para fortalecer nuestra disciplina? Así comencemos con la pregunta con la que los invitamos a pensar con nosotras y nuestras invitadas. ¿Qué tienen que ver las neuronas y el inconsciente? Y por donde quieran empezar. Bueno, doctora, no sé si usted quiere comenzar un poco e introducir el tema. Bueno, cómo no. Primero quiero agradecerles la invitación porque me parece un tema muy interesante, como dijo Sandra en el comienzo, y en el que hay muchos avances y que, digamos, a nosotros como psicoanalistas nos ayuda mucho a pensar, a responder preguntas que nos hacemos y abrir nuevas preguntas, porque de eso se trata el conocimiento, de abrir preguntas. Yo quería tomar 3 puntos de lo que dijiste, Sandra. El interés me parece que es fundamental. Cuando hay interés, se fija la memoria. Nos acordamos de aquello que nos interesa. Lo que no nos interesa pasa. Y hoy día se sabe que la mayoría de los mecanismos cerebrales están hechos para olvidar, contrariamente a lo que uno pensaría, que es para recordar cada vez más. No. Digamos, tenemos que hacer abstracción de la cantidad de conocimiento para poder pensar y unir. Esa es la función fundamental de nuestra mente, y eso es lo que todavía las computadoras no pudieron reemplazar, ¿verdad? Las computadoras tienen gran cantidad de datos y de información, pero no pueden justamente tomar distancia de esa información para hacer una nueva elaboración de todos esos conocimientos. Esto es algo que nos están enseñando las neurociencias. Otra cosita que hablaste es la dicotomía mente-cuerpo. Sí, este es un viejo lastre que traemos en la formación. Es decir, tanto médica como psicológica, es decir, los que empezamos a través de la medicina sabemos muchísimo del cuerpo y poquito o nada de la mente. Y en las carreras de psicología es al revés, se sabe muchísimo de la mente y hay 1 o 2 materias, por lo menos acá en Buenos Aires, sobre el cuerpo y el funcionamiento del cerebro, que en general son las materias que nadie les da mucha importancia.
Sin embargo, nosotros tenemos un cuerpo y una mente que funcionan juntos, no funcionan separados. Por eso Damasio, que es un neurólogo al que me voy a referir varias veces, tomó y publicó un libro que se llama El error de Descartes, que tiene que ver, bueno, con esta dicotomía mente-cuerpo, pero sobre todo con esta creencia de que pienso y luego existo. Y Damasio dice, siento y después pienso. ¿Mm? Bueno, y quería hacer otra referencia a la caja negra que también nombraste. Bueno, este es un concepto que ya no corre más. El cerebro ya no se considera más que viene con todas sus capacidades armado como una caja negra y que eso es con lo que contamos. No. El cerebro, incluso la arquitectura cerebral, se va construyendo de acuerdo a la experiencia. Entonces, en un medio enriquecido, ese cerebro va a tener mayor cantidad de conexiones. O sea, la inteligencia no es algo que ya viene dado. La inteligencia se adquiere. Por supuesto que hay una base que traemos biológica todos, el tipo de conexiones, digamos, la forma de comunicarse, la electricidad de la que decías, cómo se conectan las neuronas, sí, a través de estímulos eléctricos y estímulos químicos. Eso sí está en nuestra caja, pero cómo eso se va a desarrollar, eso depende del medio. Por eso ya no se habla más de enfermedades genéticas o enfermedades adquiridas. Todo está en interacción. Bueno, no sé si quieren que siga un poquito más, haciendo un poquito de historia del psicoanálisis y las neurociencias, o si quieres intervenir, Bárbara. Sí, claro, doctora. Hijos, es que entre la introducción de Sandra y la pequeña introducción que nos da, se me vienen a la cabeza muchísimas cosas, que yo creo que ese era mi angustia. Me emocioné, dije, no, en este programa de la cura de la palabra necesitamos como que lanzar esta cuestión de las neurociencias como un puente, como un tejido que se puede hacer entre el psicoanálisis y las hermosas neurociencias, ¿no? Pero después me empecé a angustiar, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo hacerle para transmitir esta idea de que no son cuestiones separadas? Nuestra disciplina se puede, de hecho, los avances científicos van por ahí mostrándonos que hay más cosas que se llevan de la mano de lo que nos separan, ¿no? Y esto que usted decía, voy a retomar un poco lo de la caja negra que creía el cerebro, ¿no? Que cada vez se va descubriendo que no es solo una caja de procesamiento y que ni siquiera el chat GPT va a acercarse a lo que es la mente humana, ¿no? Aunque tenga un montón de información ahí guardado ese chat y demás, ¿no? No puede acercarse a la experiencia de la mente humana simplemente porque no hay vida, ¿no? Porque no hay esas células, esas neuronas que conectan y demás, ¿no? Pero hablando de esta caja negra, pues esto que se pensaba del cerebro como una caja negra, yo recuerdo unas palabras que usted nos mencionaba en los seminarios y que a mí me han ayudado a entender, porque también me las mencionaban desde la universidad, ¿no? Nuestro cerebro no es una computadora, es un sistema que funciona de manera integral, es decir, que diferentes áreas se van prendiendo y correlacionando para una sola función o una sola tarea. Es muchísimo más complejo que una computadora, ¿no? Y desde ahí yo quisiera también meter este tema de lo que viene heredado versus lo que viene adquirido con la experiencia, ¿no? Porque no solo desde la medicina y no solo desde el psicoanálisis tendemos a separar mente-cuerpo, sino genética y experiencia, ¿no?
y además yo lo escucho fuera del consultorio. No, no, no. Es que esto no tiene nada que ver con lo emocional. Esto viene de genética, ¿no? Es que mi papá sufría de esto o de depresión y entonces por eso yo tengo depresión. Y se deja de lado todas estas cuestiones experienciales que pueden sumar o restar a esta cuestión genética, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar esta relación entre, sí, bueno, la experiencia y todo lo que podemos adquirir de nuevo, sobre todo con un psicoanálisis, con un tratamiento, y cómo pensar lo que ya viene adquirido? A lo mejor me estoy metiendo ahí como en una trampa, pero vamos, me gustaría si lo pensamos juntas, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar o usted, doctora. No, está muy bien lo que traes, porque, bueno, el problema es que la amplitud de los conocimientos es tan grande que cada cual, cada profesional mira por el agujerito de su especialidad. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que yo no sé, que es la mayoría de los mecanismos, digamos, que tienen que ver con cómo nos interactuamos los humanos, uno tiende a decir que no existe. Es decir, lo que yo no conozco no existe, no tiene importancia. Y eso, digamos, es una dificultad que tenemos porque, claro, en digamos, la forma de mirar la enfermedad en el siglo XXI ya no es más que las enfermedades son genéticas o adquiridas, como se decían antes, como yo lo aprendí en la facultad. Ahora, todas las enfermedades son genéticas y adquiridas a la vez. O sea, hay una base predisponente, pero la crianza, los vínculos tempranos, la sociedad a la que pertenece el individuo, digamos, las condiciones, incluso el clima, las condiciones climáticas, van moldeando la personalidad y van haciendo que determinados factores genéticos se prendan o se apaguen. Eso se llama epigenética. O sea, excepto algunas enfermedades monogenéticas, ¿no? Como pueden ser algunas enfermedades que tienen un disturbio genético que ya se nace de una determinada manera, todo lo demás tiene que ver con la interacción con el medio. Por ejemplo, ¿no? En un síndrome de Down. Bueno, un síndrome de Down es una alteración de la trisonomía del par 21. Eso es una alteración genética, pero incluso en el síndrome de Down, de acuerdo a la familia en la que está y se desarrolla ese individuo, podrá tener más chances de una mejor interacción con el medio o de estar más en peores condiciones. Entonces, si ya un concepto que hay que desterrar, caja negra, no va más. Enfermedades genéticas o enfermedades adquiridas, no va más. Ese es otro concepto que incluso, digamos, ya la biología lo determina, ni siquiera somos nosotros los psicoanalistas. Ya no se puede decir qué porcentaje es genético y qué porcentaje es adquirido. Es toda una interacción que va haciendo que la carga génica se desarrolle o se atempere. Y con esto volvemos al viejo concepto de series complementarias de Freud. ¿No? Así Freud, es. la verdad que fue como un visionario, porque había muchas cosas, como vos bien dijiste, Bárbara. Freud fue, y también lo dijo Sandra en la introducción, Freud fue un neurólogo. Y sus primeros desarrollos fueron a través de la neurología, y él quiso explicar, cuando empezó a ver en las histéricas algo que no le cerraba con respecto a las lesiones en el cuerpo, que no se encontraban como tal,
ahí, bueno, creó, digamos, inventó una forma de pensamiento nuevo que fue, bueno, la metapsicología, el psicoanálisis y una nueva herramienta terapéutica. Pero él nunca, nunca descartó que la biología, cuando estuviera más desarrollada, pudiera darnos respuestas a algunos interrogantes que le planteamos. En 1920 decía que la biología es verdaderamente un reino de posibilidades ilimitadas y tenemos que esperar de ella los esclarecimientos más sorprendentes. Dicen, tal vez las de tales que tenemos que echar por tierra todo nuestro artificial edificio de hipótesis. Miren cómo Freud mismo, ¿no?, pensaba, todo lo que pensamos son hipótesis. Después se verán si se confirman o si las tenemos que modificar, pero las ciencias duras hacen lo mismo. Incluso los desarrollos en las neurociencias han evolucionado muchísimo. Las neurociencias, digamos, fue en las últimas décadas del siglo XX que tuvieron un gran desarrollo. Y ahí se empezó a pensar, se empezó a cuestionar el psicoanálisis a través de los nuevos desarrollos de las neurociencias. Algunos psicoanalistas querían traducir el psicoanálisis en las neurociencias, pero por suerte, neurocientíficos muy prestigiosos como Kandel, a finales del siglo XX, en un artículo que llamó La biología y el futuro del psicoanálisis, llamaba a los neurocientíficos a buscar interacción con el psicoanálisis, ya que es la teoría más completa de la mente, decía Kandel en ese momento. Entonces ahí el psicoanálisis volvió a tener un empuje después que neurocientíficos de la talla de Kandel y también Mark Solms empezaron a interactuar con los psicoanalistas. Mark Solms tiene la doble formación, es psicoanalista y es neurocientífico. Y entonces, digamos, cuando estas referentes en las neurociencias se apoyaban en el psicoanálisis, ese volvió a darle empuje y credibilidad a esto que hacemos los psicoanalistas. A veces la mayor resistencia está en los psicoanalistas, más que en los neurocientíficos. Sí, yo creo que de ahí mi angustia de este programa, ¿no? Cómo poder conectar o hilar, ¿no? Y ya lo decía Freud, como bien dice, doctora, desde el inicio, ¿no? Y ya apuntaba hacia la biología, hacia las ciencias, él como un neurocientífico, ¿no? Y yo creo que nunca lo dejó enteramente de lado, ¿no? Porque todavía en la pulsión de muerte encontramos una explicación del punto cero, ¿no? De esta cuestión, ¿no? Entonces ahí estuvo siempre acompañando la ciencia, las neurociencias, al psicoanálisis, ¿no? Y yo creo que para ir integrando hubo muchas cosas como muy importantes que usted mencionó ahorita, ¿no? Los avances científicos que hemos tenido recientemente, por ejemplo, el neurocientífico Kandel, ¿no? Que ciertamente utiliza una frase de hay que voltear hacia el psicoanálisis, él como neurocientífico, pero este avance tan importante en la memoria, ¿no? En cómo se va moldeando la memoria y diferentes tipos de memoria. Y yo lo hilo también con lo de Solms para como ir entretejiendo, ¿no? Solms menciona que no somos como una pizarra en blanco cuando nacemos, sino que ya traemos ciertas necesidades, ciertos instintos, ¿no? Y entonces, yo creo que dentro del psicoanálisis podemos ir uniendo esto biológico de cómo no nacemos como una pizarra en blanco, cómo ya traemos necesidades, cómo el psiquismo
se va adaptando hacia esas necesidades, ¿no? Y como ahora ya sabemos que hay diferentes tipos de memoria y que ciertas experiencias se guardan y no se guardan, ¿no? A lo mejor ando hablando como de muchas cosas, pero me emociona todo este tema, porque lo ligo a lo que hacemos en psicoanálisis, ¿no? En psicoanálisis, a través de una relación, tratamos de encontrar aquello que está oculto o reprimido, ¿no? Algunas memorias inconscientes. O también tratamos de dar sentido a aquello que no tiene sentido o que no tiene palabra, ¿no? Y cómo a través de las neurociencias se ha visto que hay una base como biológica para no recordar cierto tipo de experiencias o como aquello que está totalmente automatizado puede tener un sentido si uno va dando nombre o si va construyendo algo, ¿no? ¿Qué opinan de eso? ¿Qué piensa usted, doctor? Me voy por muchos temas porque la oigo hablar y digo, esto es importante para que sepa el auditorio, ¿no? Déjenme mutear. Sí, los Ay, estudios en perdón. memoria, bueno, fue a través de eso que ganó Kandel el premio Nobel, ¿no? Con sus trabajos en memoria a largo plazo. La memoria se sabe ahora que puede ser de corto plazo, que dura minutos o segundos, es esta que estamos utilizando ahora, que es la memoria de trabajo o working memory, y la memoria de largo plazo, que dura días o años, y que se guarda en diferentes zonas del cerebro. Porque cuando se descubrió el área del lenguaje, allá por el 1860, que está en la parte posterior del lóbulo frontal izquierdo, se pensó que la memoria podía tener una localización igual que la zona del lenguaje. Ahora se sabe que la memoria está distribuida en varias partes del cerebro y que cada zona guarda, de acuerdo a las percepciones, se guarda en diferentes lugares, ¿no? En la zona occipital está la memoria visual, la memoria sensitiva está en la zona parietal, digamos, y que lo que se llama el binding problem, cuando todo eso se junta, ahí aparece el recuerdo. Por eso cuando decían la pregunta, ¿qué tiene que ver la neurona con el inconsciente? Y tiene mucho que ver, porque ahora se sabe que la huella mnémica es una red de un grupo de neuronas con sus conexiones. Piensen que tenemos aproximadamente, se considera que hay unos 200.000 millones de neuronas que tienen 10.000 puntos de contacto cada una, lo que hace 1.000 billones de puntos de contacto en todo. Sin embargo, cuando un recuerdo se guarda siempre en el mismo lugar, ¿no? Pero la parte visual va a venir de la zona donde está guardada en la corteza occipital, la parte auditiva va a venir de donde se guarda la corteza auditiva, y todo eso, cuando recordamos, se junta. ¿No? Había un neurocientífico que dice, es como si se prendieran las luces de un arbolito de Navidad. Se prende varias neuronas con sus conexiones y eso es el recuerdo. Y han hecho la experiencia contraria, digamos, de acuerdo a las zonas que se activan cuando se ponen electrodos en los cerebros porque están investigando determinadas cuestiones en determinada gente. De acuerdo a la zona del cerebro que se activa, pueden decir en qué estaba pensando. Díganme si no parece ciencia ficción. Pero está impresionante, ¿no? Porque yo pensaba que maravilla que ya no se considere al humano y al cerebro como ni una tabula rasa ni una caja negra, ¿no? Por todas las posibilidades que genera y la complejidad que pues nos encontramos al momento de estar trabajando con personas y su subjetividad.
¿no? Yo pensaba ahorita en cómo se va hablando de cómo se despierta lo inconsciente, ¿no? En la metapsicología, de cómo es cuestión de que se despierte con alguna asociación del día a día y que no siempre somos conscientes de qué es lo inconsciente que se despierta, pero sí genera una vivencia, ¿no? Una experiencia, un sentimiento, una sensación, pues que está todo guardado en esta, pues yo pensaba en esta complejidad tan grande como de un árbol de Navidad, como dice ahorita, ¿no? Con cuántas conexiones, cuántas luces, cuántos matices, que pues es la experiencia humana. Bueno, esto que dice Sandra también me hace pensar que otro concepto que también hay que, digamos, que cambiar es que nosotros creemos que en el libre albedrío y en que todo lo decidimos voluntariamente. Bueno, si yo le pregunto a la audiencia que está escuchando, cuánta conciencia tenemos de nuestros actos, qué porcentaje creen que, bueno, seguramente van a decir mucho más de lo que realmente funcionamos. La conciencia, utilizamos solo el 5% de nuestros actos es consciente. El 95% son inconscientes. O sea, si hacemos la pirámide del iceberg, como creo que alguna vez hizo Freud, de la parte consciente, piensen que la parte que está por encima de la línea del mar es el 5% y el 95% está hacia abajo. La mayoría de nuestros actos son inconscientes. Están guardadas en nuestra memoria procedimental. Por eso a los profesionales de la salud o de cualquier área nos cuesta tanto reconocer los nuevos avances y desarrollos porque nos exige y nos obliga a utilizar ese 5% de conciencia que nos resistimos a utilizar, porque esa es otra de las cosas que se sabe. El cerebro, dice, bueno, ya no sé qué científico lo dijo, pero el cerebro es lazy, como es la traducción, que es haragán, es perezoso. Flojo, sí. Acá decimos flojo. Pero en realidad nosotros preferimos comprobar nuestras predicciones en vez de hacer el esfuerzo por escuchar con una mente abierta los nuevos conocimientos, nuevos desarrollos y ver qué de nuestras hipótesis tenemos que revisar. O sea, hacer eso que nos decía Freud, ¿no? Bueno, es mucho más llevadero para nuestra forma de funcionamiento, digamos, comprobar lo que ya sabemos que interactuar con lo nuevo. Por eso es muy resistido, por eso decía que es muy resistido dentro del psicoanálisis también, porque tendemos a dejarnos llevar por lo conocido, en lugar de tener que hacer todo ese esfuerzo de ver, bueno, pero esto, a la luz de estos nuevos conocimientos, ¿se sigue sosteniendo? ¿Lo tendré que modificar? ¿Cómo? ¿Qué tendré que modificar? Entonces, no todos estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo. ¿No? Por eso Candel... Sí. Ay, perdón. No, decir, y que sería como los mecanismos de defensa, ¿no? Que también los vamos hablando, o sea, de una cierta, pues, economía, ¿no? Lidivinal, de cierto esfuerzo psíquico o de evitar ciertos displaceres, ¿no? Yo pensaba en esto que decía de que lo que no entiendo o lo que no, pues sí que me genera un esfuerzo no existe, pues es lo que se hace con lo inconsciente, ¿no? O sea, de decir, pues lo que me pasa es esto y así soy yo, ¿sabes? Como teóricamente sería como lo contra, o el ejemplo de esto teórico, ¿no? En personas, pues, en cómo también uno se defiende muchas veces de ver lo desconocido de uno mismo
y preferir ignorarlo, ¿no? Sí, eso tiene que ver con digamos, por un lado con la represión, con aquello de lo que no queremos saber, pero también con esta modalidad de funcionamiento de que, bueno, el cerebro quiere ahorrar energía, porque esa es otra cosa. El cerebro tiene el 2% del peso del cuerpo, pero gasta el 20% de la energía del cuerpo. Entonces hay mecanismos cerebrales que están en función de no usar mucha energía. Y no usar mucha energía es eso, no hacer consciente las cosas que me molestan, me perturban. Pero ahí tendríamos que ir a mí me gusta ahí citarlo a Hugo Bleichmar, a los diferentes sistemas motivacionales. Entonces es importante como psicoanalistas que motivemos a nuestros pacientes, les mostremos en qué lío están metidos para que quieran hacer el esfuerzo de modificar esas predicciones. Porque de acuerdo este es otro concepto que me parece también importante poder explicar hoy, que es cómo se guarda la memoria y cómo cuando recordamos, la memoria vuelve a estar en estado lábil. Y en ese periodo, se considera 6 minutos, en que ese recuerdo se puede modificar. Es decir, consolidaba lo anterior. Ahora se sabe que cuando recordamos, la memoria vuelve al estado lábil de cuando se creó. Incluso los mismos neurotransmisores se activan y ahí se pueden hacer modificaciones. Es recordar, repetir, elaborar, ¿verdad? Eso da cuenta de lo que hacemos en psicoanálisis como psicoanalistas. ¿Por qué cambian los pacientes? Porque cuando el recuerdo traumático volvió a estar en estado lábil en la sesión psicoanalítica, a través del fenómeno de la transferencia se puede hacer una modificación. Entonces eso lleva a la extinción del recuerdo traumático. O sea, también se puede llevar a la retraumatización, también puede haber analistas que retraumaticen o otros vínculos, porque la transferencia, digamos, es un fenómeno que no solo ocurre en el análisis, ¿no? Por eso se ve ahí la compulsión a la repetición y cómo algunas personas tienen relaciones, bueno, ahora se le dice tóxicas, con determinados partners y repiten y reiteran y se retraumatizan. Qué importante esto que va diciendo, doctora, porque yo creo que aquí llegamos como que al meollo del asunto, ¿no? O sea, vamos a decir, el cerebro tiene que ahorrar economía. Entonces, hay cuestiones que no va a querer ver, no va a querer recordar y se van a quedar ahí sumidas. Hay una gran cantidad de esfuerzo para recordar, ¿no? Pero lo que vamos diciendo es que en ese recuerdo, la misma experiencia que se vivió en un antes se va transformando, ¿no? Y esa memoria lábil, ese proceso en donde por algunos, no sé si son segundos, minutos, no sé, pero por un periodo de tiempo se puede modificar esa experiencia y es lo que normalmente tratamos de hacer en el análisis, porque en esa modificación es donde se le da sentido, un sentido propio y singular con la cuestión del paciente, con la con la singularidad del paciente, voy a decir, ¿no? Y por eso esto súper importante que mencionaba, ¿no? Es en base a esa relación, a esa transferencia, donde se puede, repetir y resignificar, ¿no? Recordar, repetir y reelaborar esta situación y darle una nueva historia, una rehistorización a esta cuestión. Pero qué peligro también los analistas que retraumatizan, voy a decirlo así,
por el mal uso de la técnica o de algunas cuestiones, ¿no? Entonces, pero qué importante y que por eso decimos a veces que nuestro trabajo es artesanal, ¿no? O sea, que es ir tejiendo junto con el paciente esa relación, ir viendo la historia de ese paciente y que salga más fácil a la conciencia eh, todas estas vivencias y experiencias que puede traer, ¿no? Sí, Bueno, pero pensá, Bárbara, que me parece que es artesanal y no es tan artesanal, porque si nos basamos en todos de cómo funciona la memoria, esto que se sabe ahora de la memoria en estado Labi, por qué se produce una modificación del recuerdo, por qué se extingue el recuerdo traumático, ya nos alejamos un poco del arte y estamos más cerca de saber cuáles son los mecanismos neurofisiológicos que están actuando para que estos cambios se produzcan. Entonces, eso Claro, también es interesante, ¿no? Por eso es importante también a interactuar con las neurociencias, así como Kandel anima a los neurocientíficos a acercarse al psicoanálisis, yo animo a los psicoanalistas a acercarse a las neurociencias, porque podemos comprender qué es lo que hacemos, por qué lo que hacemos claro. es eficaz. Sí, no, no es mágico. Exacto. bueno, me voy a permitir leerles algunos comentarios. Antulio Mata nos manda muchos saludos, dice que interesante está el programa. Ahorita que Bárbara comentaba la emoción de estar en el programa, recordé cuando la emoción tiñe la experiencia, afectando lo que se percibe, pienso en la depresión. ¿Pueden explicarnos más? Mi envoltura dice saludos, qué programa tan importante e interesante, mis felicitaciones. Y Angie dice qué interesante conocer cómo el psicoanálisis no está peleado con las neurociencias, como en algunos casos en la escuela o maestros nos lo transmite. Mis felicitaciones. Bueno, tal vez si quieren puedo decir algo, la pregunta de Antulio, como cuando hablaba de la emoción Por eh, favor. y la experiencia. Bueno, la emoción me lleva al concepto de Damasio, ¿no? Que habla de los estados somáticos y cómo digamos, que es el proceso de toma de decisiones que se salta la razón. Y es un atajo que, por el que esto que les decía, que creemos ser conscientes y en realidad nos manejamos inconscientemente porque nuestro cuerpo está marcado por las emociones y está marcado tempranamente, digamos, y luego cuando ante una situación parecida, digamos, se dispara en forma automática aquellas marcas que tenemos en el cuerpo. Y él decía, hablaba de la depresión. Entonces, si hablamos de la interacción gen-entorno, pensemos que a lo mejor un niño no tiene mucha carga genética de depresión, pero a lo mejor se cría en un ambiente donde el abuelo es depresivo y está al cuidado de una abuela depresiva, los papás se van a trabajar, a lo mejor los papás no son depresivos, pero el niño estuvo en un ambiente donde sus vínculos más cercanos tenían ese tono depresivo. Entonces es muy probable que, aunque tenga ese niño una carga génica de depresión baja, desarrolle una depresión, sea más propenso a una depresión porque tiene una interacción con el entorno, los vínculos tempranos, con una carga alta de interacción depresiva. Entonces, esto, digamos, por el fenómeno de la plasticidad, podemos pensar que se puede cambiar
¿no? Porque este es otro concepto que también desarrollaron las neurociencias en los últimos años, que es el concepto de plasticidad, que todo se puede ir cambiando. Incluso también antes se creía que nacíamos con una cantidad de neuronas y se iban muriendo a lo largo de la vida. Es cierto que se van muriendo, pero también hay otras neuronas que hay neurogénesis, hay neuronas nuevas y también hay neuronas viejas que pueden tomar el control de otras neuronas que se han muerto. Eso se trabaja mucho en los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Para la rehabilitación, que tiene que ser bien precoz para que otras neuronas tomen el mando de aquellas que se han destruido. Y en ese caso, son muchos conceptos muy importantes, pero en este caso de la depresión, por ejemplo, no hay un ambiente una genética que a lo mejor no se hubiera manifestado, pero debido a una crianza con unos abuelos deprimidos, hay más propensión a esa depresión, ¿no? Y esa depresión, hablando de lo que decía Tulio y lo que decía usted, ¿no? Va a teñir las experiencias conforme a esa cuestión o no. Es pregunta, doctora, para ver esta cuestión de la depresión. ¿Cómo es la pregunta? Si la experiencia de esa crianza depresiva va a teñir todo de depresión, si va a tener esta emocionalidad más tendiente pues sí, a lo depresivo, a ver todo como de color gris, de color oscuro, ¿no? Sí, por eso yo les di ese ejemplo, al contrario de digamos, una carga génica importante en depresión. Les di el ejemplo contrario, por ahí con una carga baja, pero si estuvo al cuidado de unos abuelos depresivos, y sí, es probable que la vida de ese niño se tiña de una coloratura depresiva. Por eso es importante, bueno, poder llegar a través del análisis a ver de dónde vienen las cosas para que con esto que decíamos, en transferencia y llegando a ver de dónde vienen las cosas, pueda haber una modificación. La modificación no es magia, no es ni rápida, ni digamos, se necesita. Por eso el psicoanálisis necesita de mucho tiempo, los tratamientos son largos y de frecuencia, porque todo eso que se conformó en los primeros años, también fueron durante mucho tiempo y con mucha frecuencia. Entonces, revertir eso se necesita también una cantidad de horas de análisis. Eso también nos sirve para ver por qué los tratamientos que llevados a cabo a través del psicoanálisis suelen ser de una duración importante y una frecuencia determinada, pero son más eficaces. Digamos, hay todos estudios hechos a través de escalas de eficacia y se ve que el psicoanálisis tiene una eficacia más alta que otras psicoterapias y además tiene lo que se llama el fenómeno del durmiente. Una vez que el paciente termina el análisis, sigue mejorando. Porque son cambios duraderos, ¿no? En esas conexiones cerebrales, en esto que decía Sandra del arbolito que se prenden diferentes luces, que se prende el arbolito, no, las luces del arbolito se prenden y se prenden diferentes luces que van dando otra acomodación, voy a decir, sí, sináptica, ¿no? De enlace, de ligazón en el cerebro. Yo recuerdo que alguna vez comentamos esta cuestión de los fármacos
que también hacen una modificación, pero como con este efecto que usted menciona del durmiente, se observa que con el psicoanálisis hay una duración mayor de esos cambios, ¿no? Bueno, esa es otra, trabajo que también se los tenemos que agradecer a las neurociencias, cómo investigan el efecto de los psicofármacos a nivel molecular y el efecto de las psicoterapias, de las diferentes psicoterapias, no solo el psicoanálisis, pero cómo los psicofármacos y las psicoterapias producen el mismo cambio a nivel molecular, solo que en el psicofármaco actúa de adentro a afuera, o sea, el cambio es de la molécula hacia afuera, hacia sus conexiones. En cambio, en las psicoterapias es de afuera hacia adentro. Así como ir modificando conductas va cambiando también la arquitectura cerebral, ¿no? Esto que decías de la huella némica. Y además, el psicofármaco es dependiente del fármaco. Es decir, cuando se suspende la medicación, se suele perder ese efecto. En cambio, en las psicoterapias, sobre todo en el psicoanálisis, el efecto no solo que es duradero, sino que se incrementa con el paso del tiempo. Ay, esto está muy emocionante y apasionante. Por fortuna vamos a tener más programas al respecto. Me parece que ha sido una interesante introducción. Y pues como va siendo tiempo para cerrar, voy a hacer algunos anuncios, sin olvidar que habrá siguientes sobre este tema porque es vastísimo. Bueno, les informamos que en la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara contamos con la Clínica José Sayago, que se encuentra ubicada en Paseo de la Arboleda 632, en Jardines del Bosque. Contamos con trabajo en línea y presencial todavía, y la clínica ofrece tratamiento de psicoterapia con enfoque psicoanalítico, pues a costos accesibles, ¿no? Está ofreciendo aún 4 sesiones gratuitas a todas aquellas personas que necesiten de manera urgente este apoyo. Solo que para obtener el beneficio tienen que decir que lo escucharon en el podcast de La Cura por la Palabra. Si requieren de este servicio, pueden marcar a los teléfonos de la asociación o enviar un inbox para pedir más informes de cómo solicitarlo. Y bueno, recuerden que pueden visitar la página de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, en donde se van a enterar de los eventos que tenemos día a día, así como el Facebook de La Cura por la Palabra, donde pueden transmitirnos sus dudas, sugerencias o comentarios por inbox, y ahí mismo pues van a encontrar el podcast ya grabado para que lo puedan ver cuantas veces deseen, ¿no? También por YouTube e Instagram. Les pedimos que nos regalen sus pulgares arriba y pues muchas gracias por compartir y por estar aquí. Les recordamos que todas las revistas de la asociación están a la venta con un peso de 200 pesos cada una, y también que tenemos 5 libros. Locura, enfoque multidisciplinario, La mujer desde la antigüedad hasta nuestros días, Nuevos paradigmas de la mujer y Psicoanálisis latinoamericano en tiempos de pandemia, cuya compiladora es nuestra querida Olga Varela, y cada uno tiene un costo de 150 pesos. Bueno, también tenemos el libro de Psicoanálisis, Ética y Poética de una Profesión, con la autoría de Olga Varela, con un costo de 300 pesos. Si les interesa adquirir ya sea una revista o alguno de los libros que mencionamos, pues les pedimos que escriban por inbox o se comuniquen a nuestros teléfonos. Y bueno, agradecemos profundamente a toda la mesa directiva de APG que ha hecho posible este proyecto de difusión del psicoanálisis, siempre satisfechos de pertenecer a IPA y FEPAL. Y no sé si ustedes tengan algo más que decir para cerrar, digo, aunque acabamos de abrir el tema para cerrar el programa del día de hoy. Yo antes de todo quería agradecerle, doctora, por aceptar la invitación, agradecer este espacio a Sandra y a Luisette, que nos abren para tratar de difundir más este puente o este enlace que tratamos de hacer entre las neurociencias y el psicoanálisis. Yo creo que sí nos quedamos así como que apenas abriendo, ojalá haya más programas de neurociencias, y hay muchos temas muy interesantes. Y muchas gracias, doctora. No, yo agradecerles a ustedes, para mí es un gusto, me parece que es algo que tenemos que hacer los psicoanalistas, que es difundir
los alcances del psicoanálisis, la efectividad del psicoanálisis. Así que las felicito a ustedes por esta iniciativa con este podcast. Me parece muy, muy útil, sobre todo para difundirlo en población en general, ¿no? Porque si no queda solo encerrado en los ámbitos académicos, el psicoanálisis, y mucha gente se pierde una práctica muy eficaz para tratar el sufrimiento humano. Pues nuevamente agradecerle, doctora y Bárbara. Ha sido un placer y pues bueno, un placer que seguiremos repitiendo para poder generar novedades, ¿no? Y bueno, un fuerte abrazo a todos los que nos ven y escuchan. Les recordamos que estaremos de vacaciones las próximas 2 semanas, pero vamos a estar de regreso el martes 1 de agosto con un programa muy lindo titulado La esencia del ser humano, que es la experiencia de estar vivos, con nuestra querida Erika Miaja. Esperamos nos puedan acompañar y pues mientras está nuestra ausencia pueden ver todos los programas que están grabados, elegir el que deseen y ponerlo. Hasta la próxima.